Guadalajara, 1993. En los callejones húmedos de Analco, el aire olía a grasa vieja, carbón y pan recién horneado. Entre talleres con toldos descoloridos y puestos de verduras, una carnicería de fachada encalada abría antes del amanecer, La Providencia. Su dueño, Eugenio Salazar, llevaba el delantal como si fuera segunda piel. Manos gruesas, espalda ancha, ojos que parecían medir a la gente con la misma precisión con que pesaba la carne. Era parco, cumplido, fiador de los pobres y puntual con los mayores. Nadie discutía su fama de buen carnicero. Pocos sabían que dormía en un catre detrás del mostrador, acompañado por el zumbido constante del refrigerador y el olor metálico que se pegaba a las paredes. Ese enero empezó a correr un murmullo. Varias amas de casa comentaron que la carne de Eugenio tenía otro sabor, más tierna, más dulce, como si se deshiciera demasiado rápido en la boca. Una vecina atribuyó el cambio a un nuevo rancho proveedor. Otra dijo que el carnicero estaba comprando mejor ganado en Michoacán. Eugenio sonreía sin enseñar los dientes. Cortaba, envolvía, anotaba una cifra exacta en una libreta manchada y pasaba el paquete por encima del mostrador con un «que le rinda, señora». A media semana llegó Matías Ríos, 19 años, flaco, con un nudo de hambre en la garganta y la urgencia de ayudar en casa. Su madre lo mandó con la recomendación de siempre: trabaja duro y calla. Eugenio lo observó un segundo más de lo necesario, tomó un cuchillo sin filo y se lo entregó. Si no te asusta la sangre, empieza hoy. El muchacho aprendió la rutina a golpes de frío: afilar hasta escuchar el canto limpio del acero, colgar piezas con cuidado de no lastimar la fibra, limpiar la grasa con movimientos cortos para que no huela rancio al día siguiente. Pronto notó algo que no encajaba. Nunca llegaban camiones. No había proveedores descargando reses ni cajas de espuma con hielo. Aún así, cada mañana colgaban cortes frescos, brillantes, con ese rojo profundo que parece respirar. Preguntar habría sido romper un código. Matías tragó la curiosidad como quien traga saliva espesa y siguió las órdenes dichas con voz baja, casi subterránea. Una noche, al cerrar, escuchó un ruido que no supo nombrar. Venía del sótano, golpes secos, el arrastre de algo pesado, un crujido húmedo. La bombilla del descanso parpadeó cuando empujó la puerta apenas abierta. El aire que subía de abajo era más frío, pero no era el frío limpio del acero. Tenía una textura densa, terrosa, como si viniera de un túnel que respiraba. Matías dio un paso, luego otro, hasta que el crujido de la madera le recordó que no estaba solo. Cerró y volvió al mostrador con las manos mojadas. A la mañana siguiente, Eugenio actuó como si nada. Abrió la cortina de lona, roció agua fría sobre el mosaico y con el mismo gesto de siempre colgó costillas y piernas en los ganchos. «Pon esto en la vitrina», dijo, «y afila el segundo cuchillo». Matías obedeció. Fue entonces cuando un trozo resbaló del gancho y cayó al suelo. El muchacho lo levantó por reflejo, lo volteó para sacudirle el polvo y vio, incrustada en el borde del músculo, una uña humana, pequeña, con un hilo de piel pálida adherida. El corazón se le disparó. Dejó caer la pieza. El golpe fue blando, húmedo, y un hilo de sangre fresca dibujó un camino entre las grietas del mosaico. La puerta del fondo se abrió con un chirrido que raspó el aire. Eugenio apareció sin prisa, se agachó, recogió el trozo y lo depositó de nuevo sobre el gancho, acomodándolo como si enderezara un cuadro torcido. «A veces llegan incompletas», murmuró sin mirarlo. «No te fijes en lo que distrae». Luego señaló el fregadero. Matías asintió con la cabeza, incapaz de articular palabra. El zumbido del refrigerador parecía crecer, cubriendo todos los otros sonidos. Los clientes de la mañana entraron con sus bolsas reutilizadas. La señora Robledo preguntó por milanesa fina. La joven del puesto de verduras quiso hueso para caldo. Un viejo conocido pidió fiado. Eugenio atendió a todos con la calma aceitada de los años. El mostrador brillaba, el acero cantaba al cortar. La balanza aprobaba cada transacción con su aguja inmóvil. El barrio se sostenía en esa coreografía de intercambio, y nadie, salvo Matías, parecía oír el goteo constante que venía de alguna parte. Cuando la cortina volvió a bajar al mediodía, Eugenio clavó los ojos en la puerta del sótano. No dijo nada. Caminó hacia ella, probó el candado nuevo con un gesto de rutina y regresó al mostrador.
La disciplina alimenta a todos, comentó, como si hablara del climático. La gente pregunta por precio y frescura, nada más. Matías asintió sin comprender del todo. En su cabeza, la palabra disciplina sonó demasiado cerca de silencio. Esa tarde, el muchacho barrió por tercera vez para no pensar. El piso devolvía un olor a agua fría y metal que le cerraba el estómago. En un rincón, encontró una astilla de hueso con un borde demasiado fino, casi como de dedo. La envolvió en el trapo, apretó la tela hasta humedecerla con sus propias manos y la arrojó al cubo sin mirar. Cada gesto cotidiano, limpiar, colgar, envolver, le pareció un ritual aprendido sin preguntar por el Dios al que servía. Al caer la luz, el barrio encendió ventanas amarillas y el puesto de tamales de la esquina perfumó el aire con hoja de maíz. Eugenio apagó media tienda, guardó el dinero en la caja y fue hasta el fondo. Matías lo siguió a distancia, midiendo el espacio entre los pasos. El carnicero apoyó la mano en la madera de la puerta que descendía al sótano, como si escuchara a través del tacto. No había ruido, solo ese silencio lleno que antecede a los temporales. «Mañana vas a bajar conmigo», dijo sin volverse. «Ya tienes manos para aprender lo que otros no quieren ver». Matías no respondió. Sintió un nudo frío detrás de la nuca, una corriente que le bajó por la espalda y le heló los dedos. La bombilla del descanso titiló una vez, breve, y se apagó. Durante un segundo, toda la carnicería quedó sumida en una oscuridad espesa, y en esa oscuridad, muy abajo, algo pareció mover el aire con una respiración lenta que no pertenecía a ninguna res. Matías no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la uña incrustada en la carne, escuchaba el golpe húmedo del trozo al caer y el sonido del candado cerrándose. Se prometió no volver a la carnicería, pero al amanecer ya estaba frente a la lona roja de la Providencia. En el barrio, faltar al trabajo era condenarse al hambre. Eugenio lo recibió como si nada hubiera pasado, un gesto de cabeza, el delantal tendido y la orden seca de siempre. El muchacho fingió normalidad, aunque las manos le temblaban cada vez que tocaba la carne fría. Ese día el carnicero parecía más callado que de costumbre. Solo se oían el zumbido del refrigerador y el repiqueteo del cuchillo sobre el hueso. A media mañana, Eugenio salió a entregar unos pedidos y le dejó la tienda a cargo. «No bajes al sótano», le advirtió antes de irse, con un tono tan neutro que sonó más a advertencia que a confianza. Apenas la puerta se cerró, Matías sintió que algo lo empujaba desde dentro, una mezcla de curiosidad y miedo que se volvió más fuerte que la prudencia. Empujó la puerta del sótano y bajó despacio, con el corazón golpeándole el pecho. El aire allí abajo era distinto, más húmedo, más pesado y olía a hierro viejo. La bombilla parpadeaba, proyectando sombras que se movían con cada respiración. Los ganchos colgaban vacíos, pero las paredes estaban salpicadas de manchas secas, marrones y negras. En una esquina había una tina llena de sal, una mesa de madera con surcos profundos y un serrucho cubierto de costras. Todo parecía detenido en el tiempo. Sobre la mesa, Matías encontró un cuaderno de tapas negras, cubierto de polvo. Lo abrió con dedos temblorosos. Las páginas estaban llenas de nombres, fechas y números. Luis, 20 kilos, Ana, 23 kilos, desconocido, 18. Algunos nombres estaban tachados, otros subrayados con tinta roja. En el margen de una página, leyó una nota escrita con letra diferente. Aprovechar lo que llega. Pasó las hojas rápido con el estómago revuelto. No había precios ni registros de proveedores, solo nombres. De pronto, un ruido le heló la sangre. Venía de detrás de una pared falsa hecha de cajas apiladas. Se acercó con cautela, apartó una de las cajas y descubrió una puerta pequeña, sellada con cadenas. Detrás de ella se oía un murmullo, algo como respiraciones mezcladas con palabras sin sentido. Parecía que alguien hablaba desde el otro lado, pero en un idioma que no comprendía. Se inclinó para escuchar mejor y sintió que el aire salía por una rendija, cálido, como un aliento. El murmullo cesó. Luego, 3 golpes lentos, pesados, resonaron del otro lado. Matías retrocedió y tropezó con la mesa, haciendo caer el cuaderno al suelo. En ese momento, la puerta del piso superior se abrió con fuerza y la voz de Eugenio retumbó desde arriba. «¿Qué estás haciendo allá abajo, muchacho?»,
El tono no era de furia, sino de certeza. Matías subió los escalones de dos en dos, tartamudeando excusas. Eugenio lo esperaba junto al mostrador, con las manos limpias y la mirada fija. «No debiste bajar solo», dijo con voz tranquila. «Hay cosas que necesitan respeto. La carne no se mueve sin motivo». El joven quiso disculparse, pero el carnicero lo interrumpió. «Ven esta noche. Quiero que aprendas cómo llega la mercancía. Si vas a trabajar aquí, debes entenderlo todo». Matías asintió, incapaz de decir que no. Cuando se marchó, el barrio ya estaba envuelto en la penumbra del atardecer. Caminó hasta su casa con el estómago encogido, sin poder contarle nada a su madre. Por primera vez, el olor de la carne le provocó náusea. Esa noche regresó puntual con las manos sudorosas. La carnicería estaba cerrada al público, pero Eugenio lo esperaba adentro, sin el delantal, con una linterna y un manojo de llaves. «Quiero que veas lo que los demás no ven», dijo mientras bajaba los escalones. Matías lo siguió. En el sótano el carnicero retiró el pasador de la puerta encadenada y el murmullo volvió a escucharse, más claro, más cercano. Eugenio apoyó la linterna en el suelo y con un movimiento lento abrió las cadenas. El olor que salió fue insoportable, una mezcla de podredumbre y carne recién cortada. Detrás de la puerta había una figura humana colgando de los ganchos, desollada, los ojos abiertos y la boca cosida con hilo grueso. Matías gritó, cayó de rodillas y vomitó sobre el piso. Eugenio se agachó a su lado, lo tomó del cuello de la camisa y le susurró, «No te asustes, yo no los mato, solo los preparo, los cuerpos me los traen, y la gente come gracias a eso. Si no lo hiciera yo, alguien peor lo haría». Matías temblaba, incapaz de respirar. «¿Quién te los trae?», y alcanzó a preguntar. Eugenio sonrió sin alegría. «La ciudad tiene hambre, hijo. Siempre encuentra la forma de alimentarse». En ese momento, un golpe fuerte sacudió la puerta de la carnicería. Luego otro y otro más, acompañado por una voz autoritaria desde la calle. «Policía, abra la puerta, tenemos orden de inspección». Eugenio alzó la linterna. Su rostro, iluminado desde abajo, parecía el de un muerto que aún respiraba. «Te lo dije», murmuró. «Siempre llegan cuando el olor cambia». El estruendo en la puerta superior resonó en todo el local. Las cadenas del sótano vibraron y la bombilla tembló como si la luz también temiera mirar. Eugenio subió lentamente, dejando la linterna en el suelo. Matías lo siguió, tambaleante, con las manos todavía húmedas del vómito y el miedo. Arriba, los golpes eran más insistentes. «Abra de inmediato, o forzamos la entrada», gritó un agente desde afuera. Eugenio abrió el cerrojo con calma. 3 hombres uniformados entraron de golpe, levantando polvo del piso. Uno de ellos mostró un documento. «Denuncia anónima», dijo. «Sospecha de manipulación irregular de alimentos». El carnicero sonrió, un gesto tenso que no alcanzó a sus ojos. «Siempre hay envidiosos», respondió. «Pero adelante, revisen. No tengo nada que ocultar». Los policías comenzaron a inspeccionar el mostrador, los refrigeradores, los ganchos. Todo parecía en orden. La carne colgada tenía el color exacto, la temperatura correcta. Uno de los agentes, el más joven, comentó, «Huele raro aquí, como a óxido y carne dulce». Eugenio lo miró con un destello de irritación, pero respondió con voz suave, «Debe ser el drenaje, señor. En este barrio las cañerías son viejas». Matías permanecía en silencio, con la garganta cerrada. Sentía el peso del cuaderno en el bolsillo interno del delantal, empapado en sudor. El agente mayor notó su nerviosismo. «¿Y tú quién eres?», me preguntó. «Aprendiz», balbuceó Matías. «Solo limpio». El policía lo observó un momento antes de volver a Eugenio. «Queremos revisar el sótano». Por primera vez el carnicero dudó. Un instante apenas, pero suficiente para que los 3 hombres lo notaran. «Es solo almacenamiento», dijo con voz áspera. «Nada ilegal». «Entonces no hay problema en mostrarlo», replicó el agente, señalando las escaleras. Eugenio asintió y bajó primero. Matías iba detrás, seguido por los 3 policías. El aire se volvía más pesado a cada escalón y el olor metálico más intenso. En el fondo la linterna seguía encendida, derramando un círculo amarillento sobre el suelo manchado. Los agentes comenzaron a mirar alrededor. «¿Qué guardas aquí?», preguntó uno, tocando la mesa de madera. «Restos de animales», contestó Eugenio.
nada fuera de lo común. El policía más joven abrió una de las tinas con sal y retrocedió de inmediato. Dentro había una mano humana, rígida, con el anillo todavía puesto. «¡Dios mío!», gritó, cubriéndose la boca. El silencio se rompió. Los otros dos agentes desenfundaron sus armas. Eugenio levantó las manos despacio, pero sus ojos tenían una calma enferma. «Les advertí que no debían abrir eso», murmuró. Matías intentó moverse hacia la salida, pero el carnicero lo sujetó del brazo con fuerza. «Tú te quedas», dijo entre dientes. «Esto también es tu trabajo». El joven forcejeó y logró soltarse. Subió los primeros escalones, pero un disparo estalló detrás. Uno de los policías había disparado al aire. Eugenio, en un arrebato de furia, se lanzó sobre ellos con el cuchillo carnicero. El agente más cercano cayó con un tajo en el hombro. Otro disparó, y la bala rebotó en una barra metálica, partiendo una bombilla. La luz se apagó. En la oscuridad, solo se oían respiraciones entrecortadas y el eco del metal chocando contra el hueso. Matías se arrastró hasta el muro y a tientas buscó la salida. La sangre corría por el piso mezclada con agua y sal. Una linterna rodó por el suelo y se detuvo frente a él. La tomó y al alumbrar vio a Eugenio inclinado sobre uno de los cuerpos, el cuchillo hundido hasta el mango. El carnicero levantó la vista y susurró con una serenidad escalofriante: «Nadie entiende el sacrificio, hijo, pero todos comen». Matías corrió, subió los escalones, empujó la puerta y salió al callejón. El aire de la noche lo golpeó con fuerza. Las luces rojas y azules de los patrulleros parpadeaban a lo lejos, pero el sonido de los disparos había quedado ahogado por la distancia. Corrió sin rumbo, con el cuaderno pegado al pecho. No se detuvo hasta llegar al mercado, donde se mezcló entre la multitud que cerraba los puestos. A la mañana siguiente, los periódicos hablaban de un incidente confuso en una carnicería de barrio. Mencionaban un tiroteo, un sospechoso desaparecido y una investigación en curso. No había nombres, ni fotos, ni detalles. Nadie mencionó a Eugenio Salazar. Nadie habló de los restos humanos hallados entre la sal. Matías leyó la nota con las manos temblando. Luego abrió el cuaderno. En la última página, escrita con tinta fresca, había una frase que él no recordaba haber visto antes. «El barrio siempre come, aunque cambie de carnicero». Matías desapareció del barrio durante semanas. Vagó por las calles de Guadalajara sin rumbo, cargando en su mochila el cuaderno de tapas negras. Dormía en estaciones abandonadas, comía lo que podía y evitaba los noticieros que hablaban del accidente en una carnicería local. Sabía que no había sido un accidente. Había visto los cuerpos, la sangre y el rostro sereno de Eugenio, pero cada vez que intentaba contar la verdad, algo lo detenía. Nadie quería escuchar. En una ciudad donde los desaparecidos eran rutina y la corrupción tenía nombre propio, un carnicero asesino no era novedad. Era un estorbo para la tranquilidad colectiva. Un día reunió el valor para ir a una comisaría. Mostró el cuaderno al oficial de guardia. Este hojeó las páginas sin interés hasta que vio algunos apellidos subrayados. Su rostro cambió. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó bajando la voz. Era de Eugenio Salazar, el carnicero de Analco. Matías sintió alivio al decirlo. El oficial se levantó despacio, cerró el cuaderno y dijo: «Te aconsejo que lo pierdas. Hay nombres aquí que no deberías pronunciar». «¿Qué quiere decir?». «Que algunos de los desaparecidos eran útiles para ciertos negocios», respondió con una sonrisa tensa. «Si ese cuaderno se hace público, vas a desaparecer tú también». Matías retrocedió. El hombre dejó el cuaderno sobre el escritorio, pero no lo devolvió. El muchacho comprendió que no debía insistir. Esa misma noche, escapó del lugar antes de que lo siguieran. Había aprendido una lección cruel. La verdad no se cuenta, se esconde. Pasaron los meses. En el barrio de Analco, la Providencia volvió a abrir. Tenía un nuevo letrero, recién pintado, y un hombre joven detrás del mostrador. Decía ser sobrino de Eugenio, y ofrecía descuentos de reapertura. La gente volvió como si nada hubiera pasado. La carne era la misma, roja, tierna, fresca. El olor, inconfundible. Las amas de casa comentaban que el nuevo era más amable, pero algunos decían que su mirada se parecía demasiado a la del antiguo dueño. Matías lo descubrió por casualidad una tarde, caminando entre los puestos del mercado. Al ver el local abierto,
El corazón se le detuvo. Todo estaba igual. El toldo rojo, la cortina de lona, el mosaico agrietado frente a la puerta. Se acercó lo suficiente para mirar adentro. El joven carnicero sonreía a los clientes, pesando los cortes, envolviendo la carne con una destreza que no podía haber aprendido en poco tiempo. En la pared colgaba una foto de Eugenio enmarcada en madera, con una cinta negra en la esquina. Bajo ella, una placa de agradecimiento. A quien alimentó al pueblo con honestidad y esfuerzo. Matías sintió náuseas. Las manos le temblaron. Retrocedió antes de que alguien lo reconociera. Esa noche volvió al barrio oculto entre las sombras. Observó la carnicería desde la esquina contraria, mientras el nuevo dueño cerraba el local y echaba el candado en la puerta del sótano. El sonido del metal contra el hierro le revolvió el estómago. Sabía lo que había ahí abajo. Sabía que nada había cambiado. Decidió hacer lo único que podía, ir a la prensa. Llevó su historia a un periodista de un diario local. Le contó todo, los nombres, la policía, los cuerpos, la puerta encadenada. El hombre lo escuchó con atención, grabando en una vieja grabadora de casete. «Si esto es cierto», dijo al terminar, «tenemos un escándalo, pero necesito pruebas». Matías bajó la mirada. «Las tenía, me las quitaron». El periodista suspiró. «Entonces solo tengo tu palabra y eso no basta. Pero te diré algo. El barrio ya habló. Dicen que los camiones siguen llegando de noche, que los perros se amontonan junto al drenaje buscando restos, que la carne volvió a tener el mismo sabor». El joven comprendió que la historia de Eugenio no había terminado. Había mutado, como una enfermedad que se disfraza de salud. Durante las siguientes noches, comenzó a seguir los camiones que entraban a Analco. Vio hombres descargando bolsas negras, sin marcas, sin etiquetas. Nunca vio de dónde salían ni a dónde iban después. Solo sabía que la puerta del sótano se abría justo antes del amanecer. Una madrugada se acercó demasiado. Escuchó voces dentro del local. Una de ellas, clara, familiar. «La ciudad siempre tiene hambre», decía la voz, «y nosotros la alimentamos». Matías sintió que las piernas le fallaban. Esa voz era imposible. Se asomó por la rendija del portón y vio una silueta que no podía ser de otro. Eugenio, de pie, con el mismo delantal manchado y el cuchillo brillando bajo la luz amarillenta. Retrocedió con el corazón a punto de estallar. No podía ser real. Eugenio había desaparecido entre disparos, entre sangre y sombras. Y sin embargo allí estaba, cortando carne con precisión, hablando con los nuevos ayudantes como si nada hubiera ocurrido. Matías corrió sin mirar atrás, con una certeza helada clavándosele en la mente. En esa carnicería, la muerte no terminaba, solo cambiaba de manos. Pasaron los años, y el caso de la carnicería de Analco quedó sepultado entre los archivos de hechos sin resolver. Nadie fue condenado, nadie volvió a investigar. Los periódicos dejaron de mencionar el asunto, y el barrio, acostumbrado a sobrevivir entre rumores y pobreza, decidió olvidar. Las nuevas generaciones solo escuchaban fragmentos de aquella historia contada en susurros. Dicen que antes aquí se vendía carne humana, que el carnicero desapareció, pero su sombra sigue oliendo a sangre. En 1998, Matías, ya con 24 años, trabajaba como cargador en el mercado central. Llevaba una vida discreta, sin hablar del pasado. Sin embargo, cada noche cuando cerraba los ojos veía la puerta encadenada, la carne colgando, los ojos abiertos del cuerpo desollado. A veces soñaba con Eugenio hablándole desde la oscuridad. «No te asustes, hijo. La ciudad tiene hambre». Despertaba empapado en sudor, con el sonido del cuchillo golpeando hueso resonando en su mente. Un domingo, al salir del trabajo, tomó un colectivo hacia Analco. No sabía por qué. Tal vez necesitaba comprobar que el horror se había desvanecido. Cuando bajó en la esquina del viejo mercado, el corazón le dio un vuelco. La Providencia seguía ahí, más limpia, con un letrero nuevo y una cortina metálica pintada con un toro rojo. Entró. La campanilla sonó igual que años atrás. Detrás del mostrador, un hombre robusto lo saludó con amabilidad. No era el supuesto sobrino, sino alguien más joven, de mirada serena. «¿Qué va a llevar, señor?», preguntó. Matías no contestó. Su atención se fijó en las paredes. Todo estaba igual. El mismo mosaico, las mismas balanzas, los mismos ganchos.
Solo un detalle había cambiado. Sobre el mostrador, una fotografía enmarcada mostraba a Eugenio Salazar con traje limpio, sonriendo. Debajo, una placa metálica decía: Reconocimiento del Ayuntamiento de Guadalajara por su servicio ejemplar al pueblo. Matías sintió que el aire se le cortaba. Salió sin comprar nada y se apoyó en la pared de enfrente. Servicio ejemplar. El asesino condecorado. El barrio pasaba frente al local con normalidad. Madres, niños, policías. Todos compraban ahí. Nadie recordaba nada. Era como si la ciudad misma hubiera decidido borrar el pecado. Esa noche, Matías regresó. Esperó escondido hasta que el local cerró. Vio al nuevo carnicero apagar las luces y bajar al sótano. El candado brilló bajo la luna. Cuando todo quedó en silencio, cruzó la calle, empujó la puerta trasera que había quedado mal cerrada y entró. El olor era el mismo. Avanzó con pasos lentos, sintiendo cómo el pasado se mezclaba con el presente. Abrió el candado del sótano con una navaja vieja. Bajó los escalones uno a uno. La oscuridad era espesa, pegajosa. En el fondo aún colgaban ganchos vacíos, relucientes. Sobre la mesa, un nuevo cuaderno, igual al anterior. Lo tomó y lo abrió. Nombres recientes, fechas recientes, personas que conocía del mercado. En la última página, su propio nombre, Matías Ríos, 68 kilos. El cuaderno cayó de sus manos. Detrás de él un susurro. Te dije que la ciudad no olvida. Giró lentamente. Eugenio estaba allí, viejo, pálido, pero de pie, con el mismo delantal manchado y el cuchillo en la mano. El barrio sigue comiendo gracias a ti, dijo con voz cansada. Tú trajiste la verdad y con ella más hambre. Matías intentó correr, pero el carnicero bloqueó la salida. No me busques perdón, susurró. Esto no es castigo, es ciclo. Todos somos parte. Un golpe seco, el filo cortando el aire, y el mundo se volvió rojo. Días después, la carnicería reabrió con normalidad. Los vecinos seguían comprando sin sospechar. La carne era tan fresca, tan tierna, tan dulce como antes. En la pared colgaba una nueva foto. Matías, con el delantal puesto, sonriendo junto a Eugenio bajo la misma frase grabada en metal: La ciudad siempre tiene hambre.